y negociar y decir que esas capacitaciones de inicio de jornada siempre han estado ahí, sino que no se hacían. Y luego, los trabajadores como pegándose a sus rendimientos mínimos, con los que yo no estoy de acuerdo, pero que si tienen que hacer rendimiento mínimo para hacer en la semana 50 metros cúbicos, pues lo harán. Y se acomodaron perfectamente, porque nada más les digo que en una práctica de algunas empresas que usan la filosofía Lean Construction, hacen que los obreros vayan de lunes a viernes, y en 42 horas y media no solo hacen lo de 48 horas, sino hacen más con charla de inicio de jornada, inclusive. Pero ya se acuerda con ellos, ¿no es cierto? El bono, el pago, pero eso es otro tema. La cuestión es que la ley dice que la capacitación se hace en jornada de trabajo. Y eso, unido a que nuestros rendimientos mínimos son de la época en que la tecnología prácticamente era incipiente, ¿no? Entonces no hay razón para no cumplir con las productividades. Y es cuestión de conversar y ponerse de acuerdo. Pero esos son comentarios. No lo tomen a mal, ni mucho menos, son comentarios. Bueno, la Ley de Seguridad y Salud empodera, miren, el artículo 29, 30, 31, 32, 33, 34, y en los de que es investigación de accidentes de trabajo, ¿no? En donde se indica, todos ellos dicen esto: el empleador, conjuntamente con los representantes de las organizaciones sindicales, participan en la revisión del IPER, participan en el programa de capacitación, participan en la investigación del accidente. O sea, empodera a un nivel de paritario a empleador con trabajador. Porque así lo dicen las leyes del primer mundo, las leyes de los países del primer mundo lo dicen así. ¿Quién mejor que el trabajador que está en la operación para contribuir con la revisión de los peligros y las medidas preventivas? ¿Me entienden? Y entonces, si no les hacemos caso y los trabajadores se sienten ignorados y a solicitud de ellos no les permitimos hacer lo que la ley estipula, incluyendo en la elección de sus representantes, pues ellos, según la ley, pueden ir al Ministerio de Trabajo, ¿cómo se llama? La autoridad administrativa, a pedir su reclamo. Eso que lo tengan presente, ¿sí? ¿Para qué le pedimos una maestría y 5 años de experiencia al responsable? Ese es el jefe de prevención de riesgo, y el jefe de prevención de riesgo no siempre es trabajador, o sea, no siempre es obrero de construcción. Lo que me refiero es que si le pedimos al jefe Sí. una maestría y 5 años de experiencia, para que un trabajador que no se le pide, no se le exige ninguna capacitación respecto a seguridad, le revise legal, eso está mal. No, pues por eso, ellos tienen sus representantes, aparte del jefe de prevención de riesgos. Miren, en las obras hay 2 representantes de los trabajadores, hay 2 representantes, que no es lo mismo que el jefe de prevención de riesgos. El jefe de prevención de riesgos suele ser un empleado, un técnico o inclusive bomberos, que son parte directa del empleador. ¿Me entienden? Lo que pasa es que nuevamente indico, hay relaciones antagónicas que debemos vencer. Estamos secuestrados con las épocas de los 60, con los paros nacionales de los 70, de gobierno militar, Pinochito, Barretas. No, yo tengo mis años, y según también lo que me refiere mi padre, recuerdo claramente que esas relaciones antagónicas como que todavía no han logrado ser del todo enterradas y modernizadas. Porque claro, en otros países del primer mundo se trabaja de 8 a 5 de lunes a viernes. Y lo que quieren hacer todos es acabar antes. Pero claro, las bases de los sueldos son otros, porque están de acuerdo a la productividad de hoy, del momento de hoy, y se ponen de acuerdo para innovar e irse 4, 3 y media, cumplen todo, se van y todos se benefician, y entonces se dedican su tiempo a hacer otras cosas mejores, como estar con la familia, ¿no? En cambio acá es como que vamos a amarrar el macho, ¿no? Nos atrasamos y que la obra dure 5 años, ¿no? Y entonces y nosotros y los contratistas tienen que estar detrás viendo que avancen, y entonces eso debe de pasar a otra, debemos de pasar a otra etapa. Entonces lo que la ley dice, para ir avanzando, es empodera a los trabajadores para que participen en todo el sistema de gestión, ¿no? Entonces la participación del sistema de gestión está asegurada en la ley. El empleador asegura que los trabajadores y sus representantes son consultados, informados y capacitados en todos los aspectos de seguridad y salud, incluidas las relativas a su situación de emergencia, y da las facilidades de participación a sus representantes en el sistema de gestión con todo lo dicho hace un momento. O sea, ese es el resumen de cuando ustedes lean todos los artículos de la ley, de que los trabajadores eligen a sus representantes y que se le tienen que dar las facilidades del caso para su participación. Inclusive hablan hasta de licencia.
¿no? Sindical y todo. Entonces eso también es discutible. Y yo no he venido aquí a decir que, ¿cómo se llama? Que esa licencia de 2 años para que el trabajador entre y sea representante para siempre, y en un trabajo de alta rotación como la construcción, donde muchos de ellos están un mes y medio en la obra y se van. Entonces, qué injusto sería que justamente estos trabajadores que tienen una alta rotación se queden ahí de representantes, cuando más bien deberían ser los que de repente duran más. Eso ya es una materia de discusión, ¿no? Bueno, entonces, ya para ir cerrando, estos son los registros obligatorios que la ley nos dice que debemos de almacenar y que deben de constar con el empleador. Y el plan de seguridad y salud en el trabajo nos dice que es el documento técnico que tiene todos los estándares administrativos necesarios para garantizar una buena gestión, debe tener un presupuesto. Y en el artículo 3 habla de que el jefe de obra o residente de obra es responsable de que se implemente el plan antes del inicio de los trabajos contratados, así como de garantizar su cumplimiento en las etapas de ejecución de obra. ¿No? Este artículo 3, con lo que dice la norma G30, con lo que dice el Código Civil, todo apunta a que el residente no se salva. O sea, él es el que sí o sí es el responsable que la medida preventiva esté en la obra. Ahora, si la empresa no le manda la medida preventiva y él acepta trabajar sin la medida preventiva, ya es otro tema, ¿no? Porque nuevamente yo puedo argumentar, de repente digo algunas cosas, pero esto digo, ya no es una cuestión de hacer debate. No obstante, si el residente no implementa porque no le mandaron, sabiendo que debería estar, y ahí está la diferencia entre doloso y culposo, la cuestión es que después no va a decir, me coaccionaron, pues, ¿no? Me obligaron a trabajar así, yo soy padre de familia, tengo familia, ¿no? Porque aquí es todo o nada, o lo cumples o no lo cumples. Y lo primero que tienes que hacer es conocerlo. Y bueno, y el plan de seguridad y salud, volviendo a una de las primeras preguntas del colega, nos dice que el plan como mínimo debe tener los siguientes puntos: objetivos, descripción del sistema de gestión de seguridad, responsabilidades y de implementación del plan y ejecución del plan, y como elementos la identificación de requisitos legales y contractuales, el análisis de riesgo, el IPER, la evaluación de riesgos y acciones preventivas, planos para las instalaciones de protecciones colectivas para todo el proyecto. Esto está asociado al mapeo de riesgos que dice la Ley de Seguridad y Salud, procedimiento de trabajo de alto riesgo para las actividades de alto riesgo, capacitaciones, programa de capacitación, gestión de no conformidades, programas de inspecciones y auditorías, objetivos y mejoras, y metas de mejora en seguridad y salud, y plan de respuesta a emergencias, malos mecanismos de supervisión y control. Lo que yo quiero decirles es esto, que el contenido del plan, que es el mínimo, ciertamente faltan aquí varios puntos, y está en desorden en comparación de lo que dice la guía, de lo que le mencioné hace unos minutos, ¿no? De la resolución ministerial, de los registros mínimos obligatorios que debe tener entonces, si ustedes ven aquí en la resolución ministerial, en el anexo 3, ¿no? Aquí, formatos referenciales. En la resolución ministerial 050-2013, ahí dentro de esta resolución ministerial, hay un anexo que dice qué es lo que debe tener un mínimo sistema de gestión de seguridad y salud, ¿no? Y entonces ese mínimo de gestión de seguridad y salud de cualquier empresa común y corriente, ¿no? Está alineada con estos elementos que están aquí como mínimos. Ahí está esto, el plan de seguridad tiene como mínimo estos puntos. Y entonces ahí vamos a ver que podríamos completar los 5 elementos que están aquí con otros que están en la guía básica, en especial algunos programas estándares y entre otros, pero que yo soy de los que piensa que este contenido mínimo debe de actualizarse y ponerlo expresamente y calzarlo con lo que dice el sistema de gestión de seguridad y salud. ¿Me entienden? De la ley de seguridad y salud. Porque ciertamente es lo mismo, sino que acá se llama de otra manera, ¿no? Aquí muchos términos no son los mismos. Por ejemplo, la norma de seguridad y salud, que a su vez se basa en una OSAS, habla de competencia en lugar de capacitación y sensibilización. O sea que el trabajador logre competencias mediante ¿qué? Mediante capacitaciones y entrenamiento. Pero así, por ponerles un ejemplo en terminologías, eso debe de cambiar. Y bueno, para terminar, tenemos que la ley 29090 indica que las municipalidades deben de, aparte de aprobar, no dice, conforme corresponde a la municipalidad, conforme a su jurisdicción,
competencia de atribuciones, el seguimiento, supervisión y fiscalización en la ejecución de los proyectos aprobados. Entonces, seguimiento, supervisión y fiscalización, ¿no? No solamente, según la ley antigua, que todavía es vigente, el 27157, tendrá comisiones técnicas para calificar proyectos, sino que también tendrá una comisión técnica supervisora que van a fiscalizar las obras. Y entonces esto ya lo explicamos acerca de que el Reglamento Nacional de Edificaciones le da a las municipalidades, entre otras, las responsabilidades de inspeccionar las obras bajo su jurisdicción, ordenar la paralización de los que no cumplen los proyectos y, en especial, la O, hacer cumplir las normas del presente reglamento, ¿no? Del constructor son también conocidas: ejecutar la obra con sujeción al proyecto y las normas vigentes, disponer la organización de infraestructura que garantice el logro de las metas, organización de infraestructura, ojo, y designar al profesional responsable. Entonces, y disponer de asignar la obra de medios humanos y materiales. Entonces, entre asignar la obra de medios humanos, que puede incluir personal de seguridad y salud, designar al profesional responsable, organización de infraestructura, eso son las condiciones estándares que debe tener la obra en todo momento, y ejecutar la obra con sujeción al proyecto. Entonces, el constructor siempre va a tener responsabilidad también que se haga por el proyecto, pero más la tiene el residente. O sea, el constructor sobre todo va a tener responsabilidad solidaria en lo que es responsabilidades civiles y penales, ¿sí? Penales no, civiles. Y bueno, el profesional responsable de obra, una vez más, ¿no?, se indica en esta norma G30 que tiene como obligación administrar los procesos constructivos y cumplir con las pruebas, controles, ensayos e inspecciones, pero en especial, fíjense, la letra, acá está, la letra L. Este es para el profesional responsable de obra, o sea, para el residente. Miren la letra L. ¿Qué dice la letra L? Planear y supervisar las medidas de seguridad del personal y de terceras personas en obra, así como los vecinos usuarios de la vía pública. Entonces, planear y supervisar. Eso es lo que, unido a lo que dice la norma G50, más lo que dice el Código Civil, más lo que dice la ley de adquisición del Estado para los supervisores de obra. Entonces, prácticamente, está claro que el residente de obra es el amo y señor. Esto ya lo revisamos sobre el supervisor de obra, y lo que quedaría es ya para su lectura por parte de ustedes. Hay unos artículos que he puesto ahí de la norma G50 que son con respecto al uso de equipo de protección individual, ¿no?, tal cual está así en la norma, ¿no? O sea, he jalado unos artículos que me considero importantes, sobre todo para efectos de la evaluación, que le den una mirada, ¿no?, a esos artículos de la equipo de protección individual. Para el equipo de, bueno, esta es la definición de protección auditiva, ahí está, protección de oídos, protecciones visuales. No crean pues que en la norma, en un examen se le va a poner que memoricen esta tabla, ni mucho menos, ¿no? Eso no va a pasar, ¿no? Ni que se memoricen todo esto que está aquí, pero sí los conceptos principales acerca de el EPI, ¿no?, cuándo se deben usar, los tipos de EPI, ¿no?, protección auditiva, cascos, gafas, respiradores o lentes. Y este de acá también es clave, ¿no? Debe cumplir las normas técnicas peruanas de INDECOPI. O sea, ¿qué norma tiene que cumplir un EPI? Las normas técnicas peruanas de INDECOPI. Y a falta de ellas, normas técnicas internacionalmente aceptadas. Nuevamente una reflexión. La reflexión es que la norma internacionalmente aceptada, alguien la tiene que definir, pues, ¿no? ¿Qué norma internacionalmente es aceptada? ¿Cuál? Y entonces, si ustedes van a una obra, sea como supervisores municipales o como supervisores, o como ingenieros residentes, ¿pondrían cualquier red, cualquier equipo de protección individual, así sea una norma de Laos, por poner un nombre? Cualquier país que se le ocurre en Asia, en África, ¿no?, dicho con todo respeto, porque claro, las normas con sello de calidad europeo, ahí nadie dubitaría, ¿no? Pero de la que no sabemos y que no tenemos conocimiento, la usarían en la obra. Entonces alguien tiene que definir estas normas internacionalmente aceptadas. Y lo mismo con el equipo de protección colectiva, que ya le dejo como lectura, ¿no?, que el artículo 14, ¿no?, sobre las mallas y barandas y demás, eso formaría parte del examen. Lo demás era un ejemplo de caso de qué pasaría si cae un trabajador
que para todos los efectos no era solamente ilustrativo e informativo. Sí. Bien, ahora sí. La única forma de demostrar que cumple la norma es que el contratista no es un certificado del producto, digamos, o del otro. En todo caso, o sea, eso podría ser, porque, o sea, como tú dices, ¿no? La Argentina requiere que tenga un certificado y eso le podríamos, si no lo presenta, podríamos pararle la obra. Pero claro, o sea, a ver, te la pongo fácil. ¿Qué pasa si un contratista compra un casco de 4 soles que lo están vendiendo con factura? Y el contratista presenta la factura y dice, yo actúo de buena fe, he comprado estos cascos de 4 soles, me ha dado la factura este proveedor, no voy a decir el nombre, ¿no? Entonces yo, para que el Estado le dé la autorización de que lo venda, el Estado ya garantizó que está certificado. ¿Me entienden, no? Entonces, si ustedes compran con factura un proveedor, el contratista actúa de buena fe, porque cree que el Estado que lo autorizó a vender eso, ya certificó la calidad del producto. ¿Entienden? Entonces, por eso, un casco no entra al mercado norteamericano si no pasa las normas, las pruebas de impacto y durabilidad en un laboratorio acreditado. No va a pasar. Eso pasa aquí. ¿Cómo entra un producto al mercado? Entonces esa es la reflexión. Pero si el contratista ya lo compra con factura, entonces el Estado lo autorizó. Y por tanto... No tiene la factura, no autorizó el casco. Pero la factura viene pues con el casco, con las especificaciones técnicas del casco. O sea, ¿acaso el contratista es como decir, no, viene un supervisor, yo ya compré una componente que el mercado lo autorizó porque los organismos reguladores han dado la autorización de venderlo? El supervisor no puede pretender que yo vaya y demuestre hasta la prueba de impacto, de durabilidad, de incendio de ese equipo. No puedes. El Estado es su deber hacerlo antes de que se ponga en el mercado. Eso es lo que quiero decir. Ahora, otra cosa es el equipo hechiza. El equipo hechiza, ese es imperdonable. Ese no tiene ni factura ni nada. Y si lo falsifican, tarde o temprano va a aparecer la prueba. Bien, ha sido un gusto porque aquí tenemos una actividad posterior. Sabía que iban a haber muchas preguntas. Siempre queda el tiempo corto. Lamentablemente ahorita tenemos una actividad, así que mucho gusto. Estoy gustoso de haber dado estas 2 horas de feedback. Y ya saben que el examen se ciñe única y exclusivamente a lo que dice el PowerPoint que está ahí. Y nada de memorizar fórmulas ni cosas raras, solamente los artículos principales que son los que he ido mencionando. Muy bien, muchas gracias.